buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes la palabra de Dios correspondiente al día postrero. En esta ocasión quiero leer en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trayectoria de la vida. Hemos visto en este pasaje que el Verbo era en el principio, y era con Dios, y era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas. Y dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice también: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Verbo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el Verbo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, era con Dios y era Dios. Y aquel Verbo
que era con Dios y era la luz de los hombres, que venía a este mundo. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los seres humanos, y lo conocimos por el nombre de Jesús, Jesucristo, el cual 2000 años atrás vivió en carne humana en medio del pueblo hebreo. Por eso Jesús podía hacer todas aquellas cosas que para otras personas eran imposibles, porque era el Verbo hecho carne y el Verbo era Dios. Era la luz que alumbra a todo hombre, y por eso él podía decir: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. También él, cuando fue a resucitar a Lázaro, le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía que la resurrección de los muertos en Cristo, o sea, de las personas que estarían muertos sus cuerpos, pero que eran creyentes en Jesucristo, ella sabía que resucitarían en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y por eso le dijo a Jesús que ella sabía que su hermano Lázaro resucitaría en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta fue a ella y también es para nosotros. ¿Crees que todo aquel que vive y cree en Jesucristo no morirá eternamente? ¿Crees que resucitará en el día postrero si su cuerpo físico muere? Claro que lo creemos también nosotros. Todos los que creen en Jesucristo creen esta verdad divina, que no moriremos eternamente si nuestros cuerpos físicos mueren, sino que en el día postrero Él resucitará a todos los que han muerto, pero que antes han creído en Él. Pues Él dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no después que se muera, sino que vive y cree. O sea que está viviendo en la tierra y cree en Jesucristo. No morirá eternamente. O sea que su cuerpo muere, pero en el día postrero la persona será resucitada en un cuerpo eterno y glorioso, y será a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los que vivimos y veamos a los muertos en Cristo resucitados en el día postrero, seremos transformados, y estos cuerpos mortales serán cambiados, serán transformados, y tendremos un cuerpo inmortal. Seremos cambiados en los átomos de nuestro cuerpo, y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. De esto habló el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y verso 49 al 55, y dice así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Como hemos traído la imagen de Adán, también traeremos la imagen de Jesucristo, que es el segundo Adán, el hombre celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es un misterio del reino de Dios. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, porque para los santos la muerte no existe, sino que la persona duerme, su cuerpo duerme en el polvo de la tierra y la persona va en su cuerpo teofánico al paraíso, que es la sexta dimensión, y allí descansa de todas las labores que llevaba a cabo aquí en la tierra, en el cuerpo mortal y corruptible que tenía aquí en la tierra. Cuando el Hijo de Dios o los hijos de Dios parten de la tierra, dejan sus cuerpos aquí en la tierra, pero se van al paraíso, se van a la sexta dimensión para descansar de los trabajos terrenales y allí viven en un cuerpo teofánico parecido a nuestro cuerpo terrenal, pero ese cuerpo que se tiene en la sexta dimensión y en el cual viven los santos de Dios es un cuerpo teofánico, celestial, es un cuerpo que no puede morir, no se puede poner viejo tampoco y no se puede enfermar. Ni le da hambre, ni le da sueño, ni se cansa. O sea que es un cuerpo en donde ya no tiene las necesidades que la persona tenía en el cuerpo de carne que tuvo aquí en la tierra. Ahora, para la persona obtener ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, se requiere que la persona haga contacto con la vida en la trayectoria de la vida. Cristo es la vida, en Él estaba la vida, Cristo es la resurrección, Él es también el camino y Él es también la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así dijo nuestro amado Señor Jesucristo 2000 años atrás, cuando estuvo en medio del pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo no le conoció y no le recibió. Pero a todos los que le han recibido, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo ocurre este nuevo nacimiento? Así como hemos nacido en este planeta Tierra por medio de la unión de papá y de mamá, en donde un espermatozoide pasó de papá al vientre de mamá y fecundó un óvulo, y ahí comenzó la vida de este cuerpo mortal a formarse en el vientre de mamá. Ahora encontramos
que eso sucedió en el tiempo de la vida cuando mamá podía producir vida, y ahí todo en ese tiempo ocurrió. Y luego de cierta cantidad de meses nació el cuerpo físico, tanto mío como también el suyo. Así fue con cada uno de ustedes en cuanto al cuerpo físico para el nacimiento de ese cuerpo, y también fue así para mí. Ahora encontramos que Cristo dijo a Nicodemo en su en el tercer capítulo de San Juan, dijo Cristo a Nicodemo las siguientes palabras. Capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, así como hemos nacido de la carne y hemos obtenido un cuerpo de carne, Cristo nos enseña que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Cristo en otras ocasiones habló de ese nacimiento nuevo, y también habló el profeta Juan el Bautista cuando en el capítulo 3 y verso 11 al 12, capítulo 3 de San Mateo, verso 11 al 12 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador en su mano está. Su aventador está, ¿dónde? En su mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí Juan el Bautista nos habla del bautismo del Espíritu Santo que Cristo dará a los creyentes en él. No a los creyentes en Juan, sino a los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos habla también del día postrero, del fin del tiempo, en donde Él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. O sea, la paja será echada en el horno de fuego de la gran tribulación, donde el fuego atómico quemará a los malos, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz
ni rama. Ahora podemos ver que viene un tiempo en que la cizaña, que representa a los malos, los hijos del malo, y la paja, que es el cristianismo profesante, pero que no ha recibido el Espíritu Santo, o sea, no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, serán echados al horno de fuego. Ahí serán echadas las vírgenes fatuas o insensatas, que es esa parte del cristianismo que no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y por consiguiente no ha obtenido su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual se obtiene por medio del nuevo nacimiento, en donde la persona nace de nuevo y ahí nace para él, viene para él un nuevo cuerpo, un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico, que es un cuerpo de la sexta dimensión. ¿Y por qué se requiere ese nuevo nacimiento? Por causa de la caída en el huerto del Edén. Antes de la caída encontramos el orden correcto para venir todo hijo e hija de Dios a este planeta Tierra. Era viniendo del atributo divino a un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Así fue como Dios se hizo a sí mismo un cuerpo teofánico. Ese cuerpo teofánico llamado el Verbo de Dios, que era con Dios y era Dios. Ese cuerpo teofánico de Dios es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y desde ese cuerpo teofánico, Dios llevó a cabo toda la creación. Como nos dice en San Juan, capítulo 1, en donde Dios nos muestra que todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí tenemos el origen de la vida. En el Verbo, que era con Dios y era Dios. Porque el origen de la vida está en Dios. Ahora, para Dios llevar a cabo la realización de todo el programa que Él tuvo en su mente, Dios mismo se creó un cuerpo teofánico, y desde ese cuerpo teofánico Dios llevó a cabo toda la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue desde ese cuerpo teofánico llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual es un hombre de la sexta dimensión. O sea que toda la creación fue llevada a cabo por un hombre, y ese hombre era nada menos que Dios en su cuerpo teofánico. Y luego nos dice la Escritura que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret, pero nacido en Belén de Judea. Ese hombre que creó los cielos y la tierra, llamado el Verbo de Dios, que era Dios y era con Dios, se hizo hombre en esta dimensión terrenal, y lo conocimos con el nombre de Jesucristo,
nuestro amado Salvador. Miren quién es nuestro amado Señor Jesucristo. No es un hombre cualquiera. Es el Verbo que se hizo carne. Es Emmanuel, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7 y verso 14. Porque aquí el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, en el programa original, miren cómo es que un hijo de Dios debe venir a la tierra para vivir eternamente. Tiene que venir del atributo divino, de la séptima dimensión, a la sexta dimensión, donde obtiene su cuerpo teofánico, y luego venir a esta dimensión terrenal en un cuerpo creado por Dios. Así fue como Dios también trajo a Adán. Lo trajo del atributo divino, lo trajo a un cuerpo teofánico en la sexta dimensión. Y allí Adán era un hombre, pero de la sexta dimensión. Y allí también estaba otro hombre de la sexta dimensión, que era el Verbo, que era el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y tenía compañerismo con el hombre, con Adán. Ahora encontramos que más adelante Dios le creó un cuerpo del polvo de la tierra a Adán y lo colocó en el huerto del Edén, y allí Dios venía cada día y tenía compañerismo con Adán allí en el huerto del Edén. Dios venía en su cuerpo teofánico, pues Dios todavía no se había hecho su cuerpo físico, el cual se creó cuando en el vientre de María fue creada esa célula de vida, la cual se multiplicó y formó el cuerpo de Jesús. Allí fue la ocasión en que Dios se creó un cuerpo de carne y fue manifestado entre los seres humanos. San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles. Dios manifestado en carne, encontramos que era nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo podía decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le decían a Jesús: no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, le estaban diciendo que era un mentiroso, porque no tenía todavía 50 años, pero lo que no tenía 50 años todavía era su cuerpo de carne. Pero el que estaba dentro de ese cuerpo de carne era el que decía: antes que Abraham fuera, yo soy. Porque aquel que estaba dentro de aquel cuerpo de carne era el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Juan el Bautista dijo: él es antes que yo. ¿Y cómo era antes que Juan y nació después de Juan? ¿Y cómo era antes que Juan y comenzó su ministerio después de Juan el Bautista? Porque era antes que Juan en su cuerpo teofánico, no en su cuerpo de carne, sino en su cuerpo teofánico. Y era antes que Abraham en su cuerpo teofánico. Y Abraham deseó ver su día, lo vio y se gozó. Pues Abraham, encontramos que en una ocasión vio 3 varones que venían directo a su casa
que era una carpa, una casa de campaña, y cuando él los vio, salió a recibirlos y se postró delante de uno de ellos y le dijo: mi Señor, o sea, Elohim. Estos tres varones eran el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y Dios, el Verbo, el ángel de Jehová. Estos tres personajes se materializaron aquí en la tierra, le aparecieron a Abraham y Abraham los invitó a comer y a lavar sus pies también, y ellos aceptaron la invitación. Abraham les preparó una becerra tierna, o sea, una ternera, y le preparó también mantequilla y leche, y también le preparó otras cosas, y comieron con Abraham. Esto fue antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y estuvo allí Elohim, que es Dios, comiendo con Abraham, comiendo una ternera asada, comiendo panes, comiendo mantequilla y tomando también leche, compartiendo con su siervo Abraham. Allí Abraham estaba viendo el día de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Jesucristo. Estaba viendo la primera y segunda venida de Cristo, allí representada, en donde Elohim, o sea, Dios, en su cuerpo y con su cuerpo teofánico, se materializó allá y se materializaría nuevamente en carne humana en su primera venida y en su segunda venida. Ahora podemos ver que Abraham se gozó. Podemos ver allí que cuando Elohim le habló acerca del hijo que Abraham tendría por medio de Sara, Sara tenía 89 años y Abraham tenía 99 años en esa ocasión. Y desde que Abraham tenía 65 años, estaba esperando la promesa de un hijo, pues Dios le había dicho que haría de él una nación grande. Más adelante encontramos que le habló Dios directamente de un hijo que tendría por medio de Sara, al cual le pondría por nombre Isaac. Y Abraham se rió, no de incredulidad, sino de alegría, cuando le dan una buena noticia a una persona que para él es imposible tener un hijo por su edad avanzada y porque su esposa es estéril y ya está también avanzada en edad, y le dan la noticia que va a tener un hijo por medio de su esposa. Eso le llena de alegría, y Abraham estaba lleno de gozo y se rió, no de incredulidad, sino de alegría. Estaba lleno de gozo, y esa fue una risa de gozo, y esa no ofendió a Dios. Más bien, Dios
se gozó con Abraham al verlo feliz y contento, gozoso con la buena nueva, la buena noticia que Dios le había dado. Ahora, en esta otra ocasión, cuando Dios aparece en forma visible, en un cuerpo visible, con los arcángeles Gabriel y Miguel, encontramos que cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, dice en el capítulo 18, verso 10 en adelante, dice del Génesis, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, porque tiene que ser de acuerdo al tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Ella tenía 89 años y Abraham 99. ¿Quién podrá esperar un hijo de un anciano de 99 años con su esposa de 89 años? Nadie lo puede esperar. Pero Abraham sí lo estaba esperando, porque Dios se lo prometió. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, detrás de Elohim. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, o sea, se rió por dentro, o sea, en su alma, en su corazón, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, esto fue un pensamiento acompañado de una risa de incredulidad. Porque algunas personas piensan que porque ya no son jóvenes, no van a obtener la bendición que Dios ha prometido. Y esto le sucedió a Sara. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ahora, por cuanto Dios escudriña los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón, miren, a Dios no se le oculta nada, ni la risa de Sara allá en lo profundo de su corazón, ni el pensamiento de Sara allá en lo profundo de su corazón. Dios en forma visible, materializado allí en un cuerpo, discernió el pensamiento del corazón de Sara y vio también la sonrisa en el corazón de Sara. Y por cuanto Dios juzga el corazón, Dios está juzgando de acuerdo al pensamiento y a la intención del corazón de Sara. Y miren lo que Sara dice. Después, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Le dice a Abraham. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Según el tiempo de qué? De la vida. Entonces Sara negó, diciendo, no me he reído. Pues no se había reído exteriormente, sino interiormente. No me he reído. Esto lo dijo ¿por qué? Porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino
que te has reído, sino que te has reído. Ahora decirle a Dios que no se había reído, porque no se había reído exteriormente, creyó que eso era correcto, pero no se dio cuenta que la sonrisa que tuvo en su alma, en su corazón y el pensamiento de incredulidad, ella pensó que Dios no lo había visto, pero Dios le está hablando de acuerdo a lo que ocurrió en el alma, en el corazón de Sara en aquel momento. Así es que recuerden que Dios mira el corazón y escudriña los pensamientos del alma, del corazón de todo ser humano. Y Dios puede juzgar a una persona por el pensamiento del corazón sin todavía la persona haber manifestado exteriormente lo que pensó. Eso es lo que está haciendo aquí con Sara. Ahora, recuerden que los pensamientos del corazón de las personas son escritos en el cielo, en el libro de la vida, si la persona tiene su nombre escrito en el libro de la vida. O sea que no solamente las cosas que las personas hacen, sino también las cosas que las personas piensan son registradas en el cielo, y en el juicio Dios le pedirá cuenta a toda persona por todo lo que pensó y también por todo lo que hizo, porque la persona obra de acuerdo a lo que ha pensado, y puede la persona haber manifestado una parte de sus pensamientos y haber guardado sin manifestar, sin materializar otra parte de sus pensamientos. Pero para con Dios, los pensamientos del corazón cuentan, Él los escudriña y los escribe en el cielo. Y en el cielo hablan más fuerte los pensamientos del corazón de las personas que las palabras que hablan las personas aquí en la tierra. Ahora, Dios prometió a Abraham que le daría un hijo por medio de Sara, y aunque hubo incredulidad en ese momento en Sara, encontramos que la promesa de Dios a Abraham, el cual permaneció creyendo, no fue quebrantada, y por medio de Sara vino el hijo prometido. Ahora, siendo ellos ya ancianos, ellos no podían tener hijos en esa condición. Dios llevó a cabo una obra muy importante en el cuerpo y vida de Abraham y de Sara también. Y después encontramos que en el capítulo 20 del Génesis, verso 1 en adelante, dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó en Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él. No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón
y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases, porque cualquiera que toca una mujer casada peca delante de Dios. Aquí Dios le dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Ahora miren, Abraham, el esposo de Sara, era un profeta de Dios, y no un profeta sencillo de una edad, sino un profeta dispensacional. Es el profeta de la dispensación de la promesa. Y Dios no le dice a Abraham: ¿por qué tú hiciste eso? Dios no dice: Abraham hizo mal en lo que hizo, sino que le dice al rey: esa mujer es casada, tiene marido, y su marido es profeta. Devuélvela y él orará por ti. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Pues el juicio estaba sobre la casa del rey y sobre todo el reino. Dios había cerrado la matriz de la esposa del rey, había cerrado la matriz de todas las mujeres de ese territorio, de ese reino, allá en Gerar, y había cerrado la matriz de también las hembras de los animales y de las aves, y no había reproducción en todo ese tiempo. O sea, no nacían niños, ni animales, ni aves. Todo estaba paralizado por causa de que la mujer del profeta de Dios, de la dispensación de la promesa, no estaba a su lado, sino que estaba al lado del rey de Gerar, aunque no la había tocado, pero conforme a la costumbre la apartaban, y por cierta cantidad de tiempo, digamos un año, para luego tomarle matrimonio, llevar a cabo las bodas, tomarle matrimonio y venir a ser la esposa del rey. Esos eran los planes del rey Abimelech. Pues él estaba interesado en tomarla como esposa. Pero esa mujer era la esposa de Abraham, el profeta de la dispensación de la promesa. Y aunque no estuvo completamente correcto lo que Abraham hizo, Abraham dice que lo hizo por causa de que pensó que en aquel territorio no temían a Dios y lo iban a matar para quedarse con ella, porque ya siendo ella una viuda, no tenían problema en tomarla como esposa cualquiera de las personas de ese territorio, porque no pecaba contra Dios porque era viuda, pero si tenía esposo, sí pecaba contra Dios cualquiera que la tomara como esposa o en alguna otra forma. Y Abraham
temiendo que lo mataran para quedarse con ella, porque era una mujer muy hermosa. ¿Y cómo una mujer de 89 años podía ser tan hermosa que un rey, el rey Abimelech, estuviera interesado en ella para hacerla su esposa? Porque Dios la había rejuvenecido y también había rejuvenecido a Abraham. Y los llevó, de regreso los restauró al tiempo de la vida, en donde podían tener hijos. Y era tan hermosa Sara que el rey Abimelech se enamoró de Sara, que tenía 89 años de edad, pero estaba jovencita porque había sido rejuvenecida por Dios para poder tener el hijo prometido por medio de su esposo Isaac, Abraham, y su hijo sería Isaac. Ahora, ese fue el milagro que ocurrió para Abraham y Sara tener el hijo prometido, el cual es figura de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el hijo de Abraham, el cual es la simiente de Abraham. Pues el apóstol San Pablo, en su carta a los Gálatas, nos dice que Cristo es el hijo de Abraham prometido como la simiente de Abraham. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 16. Vamos a leer desde el verso 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en la cruz del Calvario, o sea, en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe en Jesucristo es que recibimos la promesa del Espíritu Santo y se opera el nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole: el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, por medio de Cristo, la promesa del Espíritu Santo viene a los creyentes en Jesucristo. Sigue diciendo: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, por la cual viene la promesa del Espíritu Santo a cada creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, San Pablo, siendo un conocedor de todo este programa divino, nos dice que Sara representa la iglesia del Señor Jesucristo, y
por medio de la iglesia del Señor Jesucristo, es que vienen todos los hijos e hijas de Dios a vida eterna. Es en la iglesia del Señor Jesucristo donde nacen los hijos e hijas de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo prometido por Cristo a sus discípulos y cumplida esa promesa el día de Pentecostés. El día de Pentecostés nacieron en el reino de Dios y entraron al reino de Dios 120 personas que recibieron el Espíritu Santo como estaba prometido para ser derramado en los días postreros, como nos dice San Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y verso 15 en adelante, donde dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que era de 8 a 9 de la mañana, ese día en donde San Pedro se paró a predicar el primer mensaje del Evangelio de la gracia. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para cuándo dice San Pedro que dijo Dios por medio del profeta Joel que Dios derramaría de su espíritu? Para los postreros días está prometido. Y los postreros días comenzaron en los días del Señor Jesucristo, pues allí comenzó el quinto milenio, y el quinto milenio es el primero de los días postreros. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, nos dice San Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4 nos dice lo mismo. Nos dice que 1000 años para Dios es como un día. Ahora, estos días postreros de los cuales Dios nos habla por medio del profeta Joel y por medio de San Pedro y por medio de Moisés, esos días postreros delante de Dios son los 3000 años que estarían comenzando en los días de Jesucristo, en donde comenzó el primero de los días postreros, o sea, comenzó el primer milenio, porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son 3000 años, y esos 3000 años comenzaron en los días de Jesucristo, pues Cristo nació de 4 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio, o sea, antes de comenzar los días postreros. Y ya cuando tenía de 4 a 7 años de edad, los días postreros comenzaron, pues comenzó el quinto milenio. Y la promesa de la venida del Espíritu Santo es para los días postreros, o sea, para el quinto milenio, para el sexto milenio y para el séptimo milenio. Ahora, la venida del Espíritu Santo es para producir el nuevo nacimiento en cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, el cual es un atributo de Dios desde antes de la fundación del mundo, y por causa de la caída en el huerto del Edén, hemos tenido que venir en estos cuerpos mortales y hemos obtenido un espíritu del mundo cuando hemos nacido en estos cuerpos mortales. Un espíritu del mundo, no de Dios sino del mundo, el cual inclina al ser humano hacia el mal. Y por eso
es que se requiere un nuevo nacimiento donde la persona recibe un espíritu de parte de Dios. Ese espíritu teofánico de la sexta dimensión. Porque el espíritu que recibió cuando nació en el cuerpo humano es un espíritu del mundo y se requiere recibir el espíritu de Dios. Necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo y así es nacido de nuevo y obtiene ese cuerpo teofánico, ese espíritu teofánico de la sexta dimensión, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cada hijo e hija de Dios tiene un ángel. Ese ángel es ese cuerpo teofánico que recibe cuando nace de nuevo del agua y del Espíritu, luego de creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Y sin ese nuevo nacimiento, la persona no puede entrar en el reino de Dios. 120 personas entraron al reino de Dios el día de Pentecostés, porque 120 personas nacieron de nuevo allí en el aposento alto y recibieron sus cuerpos teofánicos, sus espíritus teofánicos, que es el cuerpo de la sexta dimensión. Y cuando una persona que ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu muere, va al paraíso en ese cuerpo teofánico. La persona se va a vivir al paraíso en ese cuerpo teofánico. San Pablo dijo, si nuestra casa terrestre es deshecha, o sea, muere el cuerpo físico, que es nuestra casa terrestre, tenemos un edificio no hecho de manos. Ese es el cuerpo teofánico al cual entra la persona. Cuando muere, entra ese cuerpo teofánico y se va a vivir a la sexta dimensión, al paraíso, y espera allí hasta la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero. Ahora, los días postreros son 3: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Esos 3 días postreros delante de Dios hemos visto que son 3 milenios para nosotros. Así como los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado, y el día postrero de la semana es el sábado, que es el séptimo día. Así también, los milenios quinto, sexto y séptimo son los días postreros en los cuales Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Por eso es que ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá y del día de Pentecostés hacia acá, y todavía siguen naciendo de nuevo en el reino de Dios hijos e hijas de Dios, porque la promesa es para los días postreros, quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Para esos días postreros, Dios ha prometido derramar de su espíritu sobre toda carne que viene a Cristo arrepentido de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador, y al recibirlo como su Salvador, en la edad y dispensación que le ha tocado vivir, recibiendo la palabra de Dios para ese tiempo, el mensaje de Dios para ese tiempo, entra al cuerpo místico de Cristo, recibiendo el Espíritu Santo, naciendo de nuevo del Espíritu Santo, y así entra al cuerpo místico de Cristo. Nace en la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie se une a la iglesia del Señor Jesucristo, sino
que se nace en la iglesia del Señor Jesucristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y así es como han estado naciendo en el reino de Dios millones de hijos e hijas de Dios durante estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá, y todavía siguen naciendo en el reino de Dios hijos e hijas de Dios. De edad en edad han nacido los hijos e hijas de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad que les ha tocado vivir. Son los hijos de Dios nacidos en la iglesia del Señor Jesucristo, hijos de la edad que les ha tocado vivir. Hijos y de la iglesia del Señor Jesucristo, nacidos por medio de Jesucristo en Espíritu Santo, produciendo el nuevo nacimiento. Nicodemo pensó que Jesús le estaba hablando de entrar en el vientre de su madre y nacer, y Nicodemo dice, o pregunta, ¿puede acaso el hombre ya siendo viejo? Pues Nicodemo ya estaba, parece avanzado en edad, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer. Si la madre de Nicodemo estaba viva, ya era una ancianita, y si había muerto, pues era imposible para Nicodemo entrar al reino de Dios, porque cómo iba a nacer de nuevo. Pero Cristo le estaba hablando de un nuevo nacimiento que sería producido por el mismo Jesucristo en Espíritu Santo en cada persona que arrepentida viene a Cristo y lo recibe como su Salvador. Esas personas tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y hacen contacto con la vida eterna cuando viven aquí en la tierra. En algún momento de su vida terrenal, la palabra de Dios llega al corazón de esas personas, o sea, el mensaje de la edad en la cual están viviendo, llega al alma de esa persona y ahí la persona despierta, o sea, esa vida, esa simiente de Dios que fue colocada en esa persona, despierta a la vida de Dios. Es vivificada esa alma de Dios. El ser humano es cuerpo, que es lo que vemos, es espíritu, el cual está dentro, lo cual es otro cuerpo, pero de otra dimensión. Es un cuerpo que se parece al cuerpo físico que tenemos, pero es de otra dimensión. Y está dentro del cuerpo físico. Y es alma también. Y esa alma está dentro del espíritu, de ese cuerpo espiritual. Y ahí dentro podemos ver que hay una manifestación triple: la manifestación del cuerpo, la física, la visible, la manifestación del espíritu de la persona, que es otro cuerpo pero de otra dimensión, y la manifestación del alma de esa persona, que es lo que en realidad es la persona. La persona es alma viviente. Esa alma viviente está en un cuerpo de otra dimensión, que es el espíritu, y con ese espíritu está dentro del cuerpo físico. Y el cuerpo físico tiene 5 sentidos, y el espíritu también tiene 5 sentidos, y el alma tiene un sentido: el libre albedrío para creer o dudar, para ser un creyente o para ser un incrédulo. Ahora, el
cuerpo físico lo obtuvimos por medio de la unión de papá y de mamá. Y también el espíritu que obtuvimos fue por causa de la unión de papá y mamá, y por consiguiente es un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, un espíritu del mundo, así como también el cuerpo físico, y ha venido en una raza caída, en una raza que está sentenciada a muerte porque cayó en el pecado y la paga del pecado es muerte. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos o fueron destituidos de la gloria de Dios. Así es que todos fueron destituidos para tener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y un cuerpo físico y eterno creado por Dios. Ahora encontramos que así como el cuerpo físico que hemos obtenido estaba en nuestro Padre, dice la Escritura que Abraham, cuando diezmó a Melquisedec, estaba también allí diezmando a Melquisedec Leví. Y Leví no había nacido, tampoco Jacob, que es el padre de Leví, pues Leví es uno de los patriarcas, es uno de los hijos de Jacob. Leví no había nacido para ese tiempo, tampoco Jacob o Israel, tampoco había nacido, y tampoco había nacido Isaac. Y sin embargo dice la Escritura que Leví diezmó a Dios cuando Abraham diezmó a Dios, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Estaba allí en los lomos de Abraham y pasó de los lomos de Abraham a los lomos de Isaac, y de los lomos de Isaac a los lomos de Jacob. Y luego apareció Leví como uno de los hijos de Jacob. Ahora, el nacimiento físico es más misterioso que el nuevo nacimiento, o sea que el nacimiento espiritual. Encontramos que cuando es engendrado o concebido un niño o una niña en el vientre de la madre, hubo millones, o hubo como 1 millón de espermatozoides que tenían vida y que fueron colocados allí en el vientre de esa madre, de esa mujer. Todos tenían vida, pero encontramos que fue uno el que fue directamente, salió de entre todos los demás, de entre 1 millón que hubo, salió uno y fue directamente al óvulo que se había colocado en el lugar correspondiente en el tiempo de la vida, y fecundó ese óvulo, y ahí está el color de la piel de ese niño que va a nacer, el color de los ojos, el color de su cabello, el tamaño de la persona, la estatura y todo está allí. Pero nadie ve nada, todo es microscópico, pero así comenzó a formarse la vida de nuestro cuerpo terrenal. Y estaba primero en nuestro padre,
y después pasó al vientre de nuestra madre en esa forma, y allí comenzó a multiplicarse célula sobre célula hasta que se formó el cuerpo, y normalmente a los 9 meses nace el bebé. A los 9 meses nació el cuerpecito, con la excepción de algunos que nacen a los 7 meses y otros a los 8 meses, pero lo normal es a los 9 meses, y así surge la vida física en esta tierra, surge la vida de nuestro cuerpo terrenal. Ahora, de 1 millón de espermatozoides, uno salió hacia adelante y obtuvo vida, y los otros luego murieron. Luego de pasar cierta cantidad de horas, murieron, porque ellos podían permanecer vivos mientras estaban en los lomos del Padre, pero cuando ya pasaron a la madre, al vientre de la madre, solamente tendrían una cantidad de tiempo viviendo y luego morirían todos excepto el que fecundara el óvulo. Ese sería el que vendría a vida, el que pasaría por el proceso de la multiplicación de célula sobre célula hasta formar el cuerpo y luego nacer. Y luego crecer y ser así la persona que más adelante puede trabajar, puede hablar con los demás seres y puede aquí en la tierra trabajar y vivir una vida, pero temporal. Ahora, todo ser humano que viene a esta tierra, miren por lo que pasó. O sea que es un milagro la vida de cada uno de ustedes. Es un milagro que ustedes estén vivos y que yo esté vivo aquí en la tierra. Hubo aproximadamente 1 millón que también tenían vida cuando estaban en los lomos de nuestro Padre, y estaba también el espermatozoide con el cual fecundó el óvulo que formó nuestro cuerpo. También cuando estaban en el vientre de nuestra madre, allí hubo aproximadamente 1 millón. En los lomos de nuestro Padre hubo más millones, hubo millones allí. Pero miren, es de acuerdo al programa divino. Y el que iba a formar el cuerpo nuestro tuvo que salir en cierto tiempo. Y salió juntamente con 1 millón. Fue como 1 millón que salieron. Y luego que salieron vivieron unas horas, pero uno hizo contacto con la vida. Uno hizo contacto con el óvulo de nuestra madre y fecundó ese óvulo, y ahí comenzó la vida, a formarse la vida de este cuerpo. Comenzó a formarse este cuerpo, comenzó a venir a vida este cuerpo, y eso es un milagro divino. Y es Dios el que eligió cuál de esos espermatozoides fecundaría
el óvulo. Así es que es un milagro estar usted vivo y estar yo vivo. Es un milagro divino, un milagro que por elección Dios ha realizado. Es la elección divina, la vida suya aquí en la tierra. Pero ahora, estando aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, pasamos nuevamente por el proceso por el cual pasamos estando en la forma de un espermatozoide y luego entrando al vientre de nuestra madre. Ahora encontramos que no importa que una persona esté viva aquí en la tierra, si no hace contacto con la vida eterna en el tiempo de la vida, en la edad correspondiente al tiempo en que la persona vive, esa persona, aunque está viva, si no hace contacto con la vida eterna, su vida será temporal. Como fue temporal la vida de aquellos espermatozoides que existieron, pero que uno solo fue el que produjo la vida para el cuerpo que usted tiene. Ahora tiene que pasar nuevamente por el mismo proceso, pero en otra escala, lo cual es aquí en la tierra. Por eso Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo, porque por medio del nacimiento natural, aunque es muy importante para todos nosotros, pero con ese nacimiento no tenemos promesa de vida eterna, pero tenemos la promesa de vivir en el tiempo en que Jesucristo, la vida eterna, estaría manifestándose en la tierra en estos postreros días para hacer contacto con la vida eterna, hacer contacto con la palabra y así entrar en el programa de vida eterna y nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, y así obtener el derecho a vivir eternamente. Así como cuando nacimos por medio de nuestra madre, tuvimos el derecho a vivir en esta tierra, pero una vida temporal. Y por medio del nuevo nacimiento obtenemos el derecho a vivir eternamente. Ahora este cuerpo mortal, por cuanto es temporal, es corruptible, no tiene el derecho a vivir eternamente. Pero Cristo ha prometido un nuevo cuerpo para todas esas personas que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, los cuales han creído en nuestro amado Señor Jesucristo. Y Cristo dice para esas personas en el capítulo 6 y verso 40 de San Juan, 39 y 40 de San Juan dice, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando Él dice que resucitará a todos los que el Padre le ha dado, en el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo
le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿quiénes son los que reciben vida eterna para así tener derecho a vivir eternamente? Los que viven y creen en nuestro amado Señor Jesucristo y nacen de nuevo del agua y del Espíritu. Si la persona se conforma solamente con el nacimiento natural que obtuvo por medio de su madre y se conforma con el derecho a la vida natural que le ha dado ese nacimiento y no lucha por nacer de nuevo para vivir eternamente, esa persona pierde todo derecho a la vida eterna. Su vida será temporal. Y Cristo dice, el que cree pasó de muerte a vida, pero el que no cree en el Hijo de Dios, en el unigénito, ya es condenado, porque no creyó en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Ahora podemos ver lo que será de los seres humanos. Unos serán condenados y no vivirán más. Serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Otros, los que han recibido a Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios, han nacido en la iglesia del Señor Jesucristo y tienen el derecho a vivir una nueva vida, a vivir una vida eterna con un cuerpo eterno, y esa vida eterna la comienzan a vivir aún sin tener todavía el cuerpo físico eterno, pues al recibir el cuerpo teofánico, al recibir ese espíritu teofánico de la sexta dimensión, comienzan una vida nueva, la vida de un hijo o una hija de Dios. Por eso San Pablo nos dice, revestíos del nuevo hombre, el cual es creado conforme a Cristo. Es una nueva raza, una familia, la familia de Dios, la casa de Dios, la descendencia de Dios, por medio del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual ha estado reproduciéndose, el cual ha estado por creación divina, reproduciéndose, creando un cuerpo teofánico para cada hijo e hija de Dios que cree en Él, y luego creará un cuerpo físico y eterno en el día postrero para cada hijo e hija de Dios que creyó en Él y murió en el pasado, pues resucitarán en cuerpos eternos en el día postrero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Todos los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, nacidos en el reino de Dios, miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, pues ellos son la casa de Dios, la familia de Dios, descendientes de Dios por medio del segundo Adán, de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, muchas personas se preguntarán, ¿Jesucristo tendría hijos e hijas aquí en la tierra? Claro que sí. El día de Pentecostés comenzó a crear hijos e hijas de Dios, creándolos primero en la sexta dimensión, en la dimensión de la teofanía, creándoles un nuevo cuerpo, un cuerpo teofánico, y así ha continuado por estos 2000 años y continúa en este tiempo presente. Ahora,
para el día postrero, que es el séptimo milenio. Tenemos la promesa para todos los hijos e hijas de Dios, para todos los que ya han nacido en la sexta dimensión, han nacido en la dimensión de la teofanía. Si alguno falta por nacer, nacerá, pues creerá la palabra, el mensaje de la edad y dispensación correspondiente al día postrero, y recibirá el Espíritu Santo, y así entrará al cuerpo místico de Jesucristo en la edad que corresponde al cuerpo místico de Cristo en el día postrero. Y así se completará el número de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y es que están escritos en el cielo los nombres de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios. San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 12 y verso 22 al 23 nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos, que están inscritos en los cielos. La congregación de los primogénitos de Dios, ¿quiénes son? Son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, son la iglesia del Señor Jesucristo. Los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y si alguno no lo ha recibido, lo recibirá. Y se completará el número de los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Así como hubo elección divina